Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden bien y nos encontramos en esta clase para hablar del tema, un tema nuevo. Vamos a hablar de la licitación, etapas y tiempos en una obra. Acá lo podemos dividir en distintas fases, en tres fases específicamente. La fase de proyecto, liquidación, licitación, perdón, y obra. Y dentro de estas tres fases vamos a tener otros subgrupos que ahora voy a pasar a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, si arrancamos por el proyecto, siempre vamos a tener primeramente las necesidades y podemos hablar también de relevamiento. Cuando hablamos de necesidades, hablamos de la necesidad de esa construcción que vamos a realizar. Por ejemplo, si es un hospital, si es una vivienda unifamiliar de una planta, si es un edificio, si es una escuela, va a tener distintas necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, no solamente hablamos de la obra en sí, sino que también hablamos de sus alrededores, ya que, por ejemplo, si realizamos un hospital, tenemos que pensar en la necesidad acorde a cómo podemos llegar a ese hospital. Tenemos que pensar en las avenidas que tenemos cerca, en las calles, si los accesos son buenos para ese tipo de edificación que se requiere, ya que tienen que llegar bomberos, ambulancias, autos particulares, eh, una escuela, por ejemplo, también, si tienen el- si está adecuada para, por ejemplo, para los colectivos escolares que puedan llegar al lugar. Todo eso lo tenemos que tener presente. Y todo eso, para eso tenemos que hacer, para esas necesidades tenemos que hacer previamente un relevamiento. Luego de eso pasamos a un anteproyecto. O sea, cuando ya aprobamos la etapa anterior, ya pasamos al anteproyecto. Ahí empezamos a esbozar los primeros eh, planos, eh, como si se quiere un croquis, por ejemplo. Vamos a las primeras esbozos. Luego de eso sí, ya directamente, cuando luego de esas primeras dibujos de croquis o también directamente se pueden hacer de forma digital en los programas, como por ejemplo AutoCAD. Ahí ya pasamos al proyecto y el proyecto terminado, que van de esos primeros esbozos hasta el plano final de obra. Plano final de obra y también puede ser en los render, que es la representación gráfica de de esa construcción, que va a ser muy parecida a la finalizada en la vida real. Luego de ello pasamos a la fase de licitación. Acá entramos a un llamado de licitación en un concurso y acá, como anteriormente yo les nombré la necesidad que se puede requerir de ese comitente, que es el que nos va a encargar la ejecución de esta obra, em, puede ser, como le dije, puede ser una vivienda unifamiliar o una escuela. Si hablamos de escuela o un hospital, por ejemplo, pueden ser del tipo público o del tipo privado, estaría muy bien. Sí. Eh, por ejemplo, privado se lo encarga el gobierno de algún tipo de el gobierno de la ciudad, alguna intendencia. Eh, Acá ya hacemos una salvedad importante porque se divide en dos partes. Luego de eso pasamos vamos a ir consultando para hacer este trámite
que estamos haciendo. Para la preparación, reunimos toda la documentación necesaria y comenzamos ya con la elaboración para esta licitación, que va a depender, va a cambiar si es pública o privada, también son cosas distintas. Llegamos a una negociación, pulimos las cosas que nos quedan ahí por negociar, ya sea un tema de tiempo, un tema de precio, un tema de tipo de materiales a usar. Vamos a discutir, depende al costo de la obra y vamos a negociar eso, si así se requiere, para luego llegar a esa adjudicación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eh, Primero tenemos que saber, siempre tener en claro si es pública o privada. Ahí más adelante le voy a explicar este motivo particular. Para luego pasamos a la fase de la obra ya. Y tenemos dentro de esta, tenemos una primera parte que es la preobra. Vamos a armar toda la parte de la logística para la preparación de esta obra, eh, cómo vamos a llevar los materiales, por dónde vamos a acceder, si ese terreno está cercado, si está perimetrado, si lo tenemos que hacer, contratar un obrador, ver qué materiales podemos ir poniendo, contratar un sereno, ver el tema de los baños químicos, contratar la luz, por ejemplo, es algo muy importante, la luz de obra, y ver todas estas cuestiones logísticas, algo previo a la obra. Después pasamos ya a la obra en sí, el momento uno, cuando los obreros pisan la obra y empiezan a trabajar. Empiezan por el tema de las excavaciones, por ejemplo, y van elevándose, ya sean bases, vigas vigas, vigas, bases, vigas, columnas, las losas, armando la infraestructura para luego cerrar el cascarón y seguir con otros trabajos, para luego culminar con el cierre de la obra, la limpieza, la finalización y la entrega. Ahora hablando un poco más de la licitación, y podemos explicar que es un concurso, como ya le había dicho, en donde se van a presentar distintos precios u ofertas, como quieran llamarlo. En este concurso en sí, se van a empezar a- se van a empezar a juntar las distintas empresas constructoras que quieren acceder a esta licitación. Van a concursar y van a hacer un análisis de, de precios, de tiempos, de varios factores. Y por ejemplo, si es acá, como bien les decía que está bien diferenciado una empresa pública o privada, si es pública, o sea, la, depende del gobierno, el, va a tener una diferencia que ese precio eh, que se presentan entre las respectivas empresas constructoras, la más baja, el precio más bajo, va a ser la ganadora directamente de la licitación para la realización de esta obra. Y en cambio, la privada, puede ser que nos presentemos a licitación para un privado. No sé, una persona quiere construir su casa, llama a licitación. Nos presentamos y hay una empresa de constructora que le ofrece, tiene el precio más bajo, o sea, la mejor oferta. Y, o sea, sería más redituable para su bolsillo, una oferta más económica. Pero el contratista, perdón, el comitente, que es el que nos encarga la obra, puede decir no. Yo no me quiero quedar con este precio, aunque sea el más bajo. ¿Por qué? Él dará sus motivos. Y es el que puede dar su motivo o no, porque es el que contrata a la empresa. Puede decir, por ejemplo, no me gusta con eh, los materiales que se van a trabajar, no me gusta cómo se dibujó el plano final, no me gusta cualquier cosa que, no, que él
considere que no está de acuerdo con para esa finalización y puede decir, no, mira, este precio más bajo no, no me sirve por este tema, paso al segundo, al tercero, a lo más caro, si es una decisión propia de él. Eso, eh, la diferenciación principal entre empresa pública y privada para la licitación. Eh, Como hablábamos anteriormente, en las empresas públicas, el Estado Nacional, por ejemplo, esto se va a presentar en un concurso y también en un boletín oficial del gobierno. Pero vamos a hacer una salvedad muy importante que es algo muy actual, que después de la ley 17.520 de modificaciones de obras públicas, hubo algunos cambios en este tema. Por ejemplo, el gobierno actual eh, hizo en el 2023, aprobó esta ley y donde ellos pueden renegociar, cambiar, incluso detener, rescindir las obras públicas, con algunas salvedades, ¿no? Ellos dicen que el presupuesto de la obra pública es muy alto. Bueno, entonces, ¿qué hacen? A través de esta ley, algunas tienen permitido seguir la construcción. Por ejemplo, las construcciones que tienen un avance del 80% o más, eh, presentando la determinada documentación y si está todo en regla, lo pueden continuar, por ejemplo. Otro, algo importante también con respecto a esto, si esa obra tiene una financiación internacional, también puede culminarla. Claro que van a ser un montón de trabas que se van a presentar para ir disminuyendo al mínimo posible la obra pública, que es de hecho lo que está pasando ahora. Hay mucha mano de obra desocupada debido a este tema. Pero bueno, ojalá que esto empiece a mejorar y empiece a cambiar. Bueno, en la licitación privada, lo mismo, tenemos que, se vienen las empresas constructoras, una vez que aprueban todo, eh, como le dije anteriormente, eh, no tiene obligación el comitente de aceptar el precio más bajo. En, en la empresa pública es un requisito obligatorio, podríamos decirlo. No queda otra de agarrar el precio más bajo porque se supone que reditúan eh, más dinero al Estado. Gasto menos, me conservo más dinero. Después hablamos acá del tiempo dentro de las etapas de la licitación. Vamos a tener dividido en varios pasos la licitación. Por ejemplo, llamado a licitación o invitación o concurso, donde se van a presentar todas las empresas. Entrega de pliegos generales y técnicos. Esto es muy importante, la documentación que se va a ir armando, donde está todo detallado. Luego el estudio de la documentación licitatoria, se va a estudiar eso. Se va a hacer una visita a obra para pulir esas necesidades de la obra que se quiera construir. Un periodo de consultas y circulares aclaratorias. Algo no queda claro, se empiezan a repartir circulares entre el comitente, el que encarga la obra, el contratista, el que construye la obra dentro de una empresa constructora y también, si así lo requiriera, gente del gobierno, ya que ellos van a financiar esta obra a través de un comitente, ¿no? Hablando de empresa pública, de licitación pública. Luego la preparación de la documentación formal, el cierre de la propuesta económica, puede ser, como ya dijimos, el precio más bajo, el precio que elija el comitente en caso de ser una obra privada.
La entrega de la propuesta técnico-económica esta se van a ir repartiendo una carpeta, todo detallado. Un periodo de análisis de esta propuesta por el comitente va a decir esto me sirve, esto no me sirve, dependerá qué tipo de licitación, pública o privada. Una negociación final entre los técnicos y donde van a evaluar también la parte económica eh, con respecto a los materiales, los tiempos, una serie de variables, para luego llegar a la adjudicación. Y para todos estos pasos, que son previos a la adjudicación de la licitación, ¿ustedes cuánto tiempo piensan que llevan? Tomemos acá un minuto, analicemos esto con nuestra experiencia previa, seguramente algunos ya lo saben, algunos por ahí no lo recuerdan. ¿Cuántos creerían que en tiempo llevarían todos estos pasos? Bueno, sí, es un trabajo muy elaborado, donde acá trabajan muchas personas. Y como lo dice la Filmina, en un mes tiene que estar ya la adjudicación de todas estas cosas, ya tiene que estar la adjudicación, todas estas cosas hechas para llegar a la adjudicación. O sea que tenemos poco tiempo, eso siempre lo tenemos que tener claro. Bueno, acá hablando de la documentación para la licitación, tenemos algunas bases generales y tipos y características de obra, de arquitectura, ingeniería, instalaciones, depende de lo que se quiera. Por ejemplo, a mí me tocó realizar una obra en particular donde participé, por ejemplo, el edificio AISA, que es una obra eh, pública. El edificio, en ese entonces era pública, después se privatizó. Y ahí pidieron cosas específicas, por ejemplo, pidieron unas molduras que, que tenían que ser traídas desde Inglaterra para ser decorado por fuera. No sé, es el edificio que queda, el edificio de AISA, el más importante, que es un museo, ahora también oficia como museo, queda sobre la calle Córdoba, más o menos a la altura de la Facultad de Medicina. Y eso es algo particular, traer piezas de otro país para poner una en la construcción acá, tiene una logística, un costo. eh, Distinto a una obra regular, por ejemplo. Después la memoria descriptiva de los trabajos que se van a solicitar, forma y condiciones para el pago, cómo se va a pagar eh, cada cosa, presentación de las ofertas, formato, tipo y cantidad de sobres o electrónicos que se van a repartir, a informar a todo el mundo para que todo quede claro. Lugar y fecha. Eh, Plazo total de obra. Eso es algo muy importante porque ya se sabe que si no se cumple hay una multa, perdemos plata. Por eso el, el que hace la planificación de esta obra tiene que ser alguien con mucha experiencia, ya que tenemos poco tiempo para calcular todo esto. Recuerden que en un mes tenemos que tener todo. Forma de construir, la garantía de la oferta y el contrato. ¿Qué tipo de contrato vamos a usar? Di- Puede ser un contrato eh, por costo y coste, eh, eh, por ejemplo, es el más usado. Después les pasamos a las disposiciones legales, técnicas, económicas y patrimoniales de los oferentes. Tenemos que tener en claro los seguros del personal, la contratación de la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo, para que todo ese personal esté asegurado, trabaje en las condiciones de que habla ya la ley laboral, ¿no? El control de contratista, si lo hubiera. Un contratista y tenemos otro y lo controlamos. El contratista, recuerden que trabaja para la empresa constructora. Vamos a ver si están haciendo las cosas bien con los determinados.
checklist de los distintos lugares sería como básicamente controlar al contratista. Los plazos y las multas, como le comenté anteriormente. Si no se cumple, hay multa. Si así lo requiere el comitente y no se cumplen varias de estas cosas, se puede llegar a una condición de litigio y entrar en un juicio, hasta incluso parar la obra, que implicaría más tiempo de finalización de obra, más multas y más problemas. Es algo a que no queremos llegar, ¿no? Realmente. Bueno, hasta aquí, hasta este, hasta esta explicación, la documentación de la licitación, vamos a, vamos a terminar por esta clase. Más adelante seguiré explicando el resto para llegar a una licitación, ya sea pública o privada. Que estén bien. Saludos y nos estamos leyendo.